porque han visto mis ojos tu salvación. Fueron las palabras que Simeón pronunció a los 4 vientos, cuando movido por el Espíritu fue al templo y tomó al niño en sus brazos, sabiendo que ya podía morir en paz, porque se había cumplido la palabra de Dios en su vida. Y realmente no solo para él, sino que también sería para el pueblo de Israel y para el mundo entero, para todos nosotros. Gloria a nuestro Señor. Seguimos con esta serie de Lucas ahora, con nuestro personaje principal, el único que se debe llevar los reflectores, nuestro Señor Jesucristo, pero ahora nos lo muestra Lucas siendo un bebé de 8 días de nacido, que es llevado a circuncidar al templo. ¿Qué nos muestra aquí Lucas? Esa obediencia nuevamente en José, que era un varón obediente a la ley, como un varón judío, él obedecía a la ley. Y María, una mujer dispuesta también en todo momento a cumplir lo que Dios les había mandado. ¿Okay? Cierra tus ojos y acompáñame a orar. Padre Celestial, a través de este evangelio, Señor, el evangelio de Lucas, el médico amado, Padre, todo lo que le has mostrado, todo lo que le mostraste y que inspiraste en él, Padre mío, para que él pusiera todas las cosas que habían sido ciertísimas en orden. Padre mío, te pedimos que hoy también nos reveles, Señor, más sobre ti, más sobre tu Hijo amado, más sobre Jesucristo, Señor, y que este mensaje, Señor, llegue a nuestros corazones tal cual como tú lo planeaste, Padre mío. Te pido que hables a través de este siervo, Señor, a cada uno de nosotros, a cada corazón, toques cada fibra, Señor, que tú quieres tocar y se cumpla tu bendita voluntad sobre nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ver Lucas 2, del 21 hasta el 39, ¿ok? Lucas 2, 21 al 39, ¿listos? ¿Ya tienen sus Biblias? ¿Necesitan una Biblia? Acá hay Biblias, si no traen. Yo no alcanzo a ver las letras. Ok. ¿Quieres una? Sí, por favor, aquí hay. Sí, esa sí la puedo ver. Sí. Gracias. Muy bien. Es importante que vayamos siguiendo los versículos. Vamos versículo a versículo y que vayamos constatando nosotros mismos, ¿sí?, lo que dice la palabra del Señor en sus escrituras. Es lo que estamos viendo, lo que estamos revisando, y esta prédica está basada precisamente en Lucas 2, del 21 al 39. Y podemos empezar, si ya lo tienes, Miguel, puedes leer del 21 al 24, por favor. Sí. Presentación de Jesús en el templo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo el Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Gracias. Muy bien, pues como les decía, ¿no? En escena, el niño, Jesús de niño, de 8 días, y este matrimonio llevando a su hermoso niño, al Hijo del Altísimo, a Jesucristo, para cumplir absolutamente todo lo que Dios les había mandado. Estaban nuevamente mostrando obediencia al Señor, ¿sí? Primero, en el versículo 21, ¿no?, vemos cómo estaban cumpliendo por medio de la ley que le había sido dada a Moisés, ¿no?, porque ellos eran judíos, como lo que
estaban cumpliendo tanto eso, ¿sí?, lo que se les mandaba por ley, por ser judíos, como lo que el ángel Gabriel, ¿recuerdan?, también les había dicho, de manera muy particular, ¿no? Les había revelado que el niño se iba a llamar Jesús, ¿ok? Entonces vamos a revisar qué era lo que estaban ellos cumpliendo. Primero, con la circuncisión del pequeño bebé varón, ¿no?, a los 8 días de nacido. Acompaña a ver cuáles son las instrucciones que Dios le había dado por medio de Moisés al pueblo. ¿Por qué ellos a los 8 días tenían que circuncidar? Y tenemos ahí los versículos para que los vayan preparando. Vamos a ver Levítico 12:3. En Levítico están las instrucciones, esos mandamientos que Dios había puesto por medio de la ley para el pueblo judío. Y que es precisamente lo que estamos viendo ahorita, que este matrimonio está cumpliendo al llevar al niño a circuncidar. Levítico 12:3, por favor. ¿Sí? ¿Sí ya lo tienes? Y al 8º día se circuncidará el niño. Nada más. Y al 8º día se circuncidará al niño. Si quieres, puedes leer 2 versículos antes, Elba, por favor. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Así es. ¿Por qué se tenía que hacer esto? Pues porque era una señal del pacto de Dios con Abraham. Recordemos que esto Dios ya se lo había dicho a Abraham también desde el Génesis, ¿no? Cuando Dios le prometió que su descendencia se multiplicaría en gran manera y que lo pondría por padre de muchedumbre de gentes, así le dice, por lo cual le cambió, recuerdan, el nombre de ser Abraham a Abraham, ¿no? Con H, quitó el Abraham y le puso Abraham, que significa precisamente eso, padre de multitudes, padre de multitudes. Y se lo dijo, vamos a ver en dónde, Génesis 17:10. Vamos a recordar qué le dijo. Génesis 17:10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Amén. ¿Ya vieron? ¿Se dan cuenta? Este es mi pacto que guardaréis, ¿no?, entre mí y vosotros. Es un pacto que Dios había cerrado con el hombre, ¿sí? Y toda tu descendencia, ¿no?, después de ti tendrá que hacerlo, ¿no? Será circuncidado todo varón entre vosotros. Ese pacto de Dios con los hombres era precisamente parte del pacto de obras. ¿Recuerdan del pacto de obras que era precisamente que se había establecido desde el Edén? Dios había establecido un pacto de obras desde el Edén y que por consecuencia, pues de lo que sabemos que sucedió, que Adán no lo cumplió, se tuvo que extender ese pacto hasta la ley mosaica, ¿no? Seguía habiendo obligaciones que Dios les pedía que tenían que hacer, ¿sí? Y era precisamente que mostraran esa obediencia. Y la circuncisión precisamente es una de las indicaciones del pacto de obras que vemos aquí, que los padres de Jesús, los padres terrenales, María y José, sabían que tenían que cumplir, permitiendo precisamente también que Jesús lo cumpliera, que fuera el único en la tierra, el único hombre, sabemos que es Dios hecho hombre, pero el único hombre que cumpliría con todo el pacto de obras a la perfección. Y esto era necesario, ¿sí? Si parte de ese pacto, de esa ley nos hablaba que los varones tenían que ser circuncidados, bueno, pues también tenían que llevar a Jesús para que cumpliera esa parte, ¿ok? Y aquí lo están haciendo ellos, cumpliendo con la ley, y al ponerle por nombre Jesús, ¿qué están cumpliendo? Con lo que el ángel les había comunicado, ¿no? Desde antes de que naciera el niño, ¿recuerdan?
¿Y por qué digo que había sido comunicado por el ángel? Porque el nombre, ¿se acuerdan? Ya había sido puesto, ¿no? El nombre ya había sido puesto por Dios por medio del ángel. El nombre de Jesús no. El nombre de Jesús, el nombre tal cual, le fue revelado a María. Fue en el momento que el ángel les dijo: y este niño que tú concebirás se llamará Jesús. Y también hay indicaciones que le habla a José, donde el ángel le confirma, porque José dudaba. José no quería infamarla, porque sabía que eso, pues el que ella tuviera un hijo sin haber tenido varón, sin haberse casado, pues era algo, haber concebido antes de eso, era para los judíos era grave, ¿no? Pero el ángel también le reveló a él que ese niño era hijo del Altísimo, era hijo de Dios, y que él tenía que cuidar tanto de ella como de ese niño, ¿ok? Y ahí es cuando le revela que le tenían que poner Jesús. Entonces ambos están cumpliendo esto, ¿no? Aquí mismo lo dice, ¿no? En el 21, que su nombre había sido puesto por el ángel, ¿no? Y sabemos que, pues Jesús, ¿qué quiere decir? Dios salva. Dios salva. Ese nombre Dios ya lo había dispuesto, precisamente así como también mencionó cuál iba a ser el nombre de Juan. ¿Recuerdan? De Juan el Bautista. Dios es Dios de gracia, que significaba, él venía anunciando que ya no iba a ser más el pacto de obras, sino el pacto que Dios estaba cerrando ahora con los hombres era por gracia, anunciándolo. Y ahora con Jesús, que la salvación venía a través de él, que Dios salvaba, ¿no? Y era Jesús quien era el conducto precioso que él había elegido para darnos salvación, ¿ok? Y vemos del 22 al 24, que ahorita leyó Miguel, que además cumplen ellos mismos con el tiempo de su purificación, porque también en la ley mosaica estaba indicado ese tiempo, que ellos se tenían que purificar, ¿sí? Después de esto, de este tiempo de purificación, presentan, dice, a su primogénito, ¿no? Primogénito, el primero, ¿no? El que abrió la matriz. Ese es el primer hijo de María, ¿ok? Por eso dice, todo varón que abriera matriz tiene que ser consagrado a Dios. El primogénito tenía un papel muy, muy importante. El primogénito, el primero que abriera matriz en una mujer, iba a ser consagrado a Dios. Eres apartado para Dios, ¿ok? Y esto, pues era el caso de Jesús, ¿no? El primer hijo, ese primogénito, apartado para Dios. Lo dice, aquí lo dice, ¿no? Ser traído a Jerusalén para presentar al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, ¿no? Todo varón, ¿sí?, que abriere la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor. Un par de tórtolas o 2 palominos, ¿ok? Un par de tórtolas o 2 palominos ellos llevaron a ofrecer por el nacimiento de su primogénito. Entonces vemos aquí que después de ¿qué? De los 40 días. Eran 40 días que se tenían que purificar la mujer cuando era varón. Cuando era mujer eran 80 días. En el caso de Jesús, María tenía que pasaron los 7 días, ¿sí?, de su alumbramiento, y al 8º ella ya podía ir y presentarlo para circuncidar, ¿ok?, en el templo. Pero después tenía que pasar otros 33 días purificándose, para entonces ya presentar al primogénito y presentar también las ofrendas, ¿ok? Entonces se fijan cómo María tenía que ser purificada, ¿no? Y muchos me dirán, pero no fue concebida sin pecado y sin mancha, como se dice por ahí, ¿no? Sin mancha ella. No, aquí ella misma se fue a purificar, ¿no? Si ella no hubiera tenido necesidad de purificarse, pues no lo hubiera hecho, ¿no? Pero la ley, como mujer, ahí
se lo mandaba, ¿no? Ella misma era obediente y lo reconocía. En ningún momento dijo, no, pues yo soy María, ¿no? Yo soy deidad, yo no soy como los humanos, yo no necesito purificarme, ¿no? Ella necesitaba también cumplir, ¿sí?, con estos sacrificios que le ordenó Dios para su purificación, y lo cumplió de manera obediente. Por eso también el Señor seguro la eligió a ella, ¿no? Una mujer que sabía que iba a ser obediente, aparte que venía de la familia de la casa ¿qué? De David, ¿no? Todo se cumplía también en ella. ¿Ok? Ahora regresa, fíjate, para que veamos esto, regrésate a Levítico. Vimos hace rato Levítico 12:3, ahora ve otra vez a Levítico y vamos al 6, del 6 al 8. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere la luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Será limpia. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Recuerden, aquí hay derramamiento de sangre, ¿no? Cuando nace un bebé, hay sangre. Y esto, pues, recordamos cuando en Génesis, ¿no? Dios también, pues, se lo dijo a la mujer, ¿no? Que iba a tener dolor, ¿no? En su parto. No era como Dios en un principio lo había diseñado, ¿no? El pecado cambió esto, entonces era necesario esa expiación por ese derramamiento de sangre que había. Y ser limpia de la impureza. Tenían que presentar la ofrenda de sacrificio a las puertas del tabernáculo de reunión y dárselo al sacerdote para que hiciera la expiación, ¿no? La expiación era hacer ese holocausto de ese cordero. Se quemaba con todas las indicaciones que tenía el sacerdote de hacer, y con eso ella era limpia. ¿Ok? Pero aquí vemos, amado, que ellos ofrecieron no un cordero, ¿no? Ofrecieron 2 tórtolas. ¿Y por qué dice el 8 que se ofrecieron 2 tórtolas? Fíjense ahí, en Levítico 12:8 dice: y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos. Volvemos a ver aquí, amado, lo que hablábamos, la condición económica, ¿no?, de los padres de Jesús. Por lo menos aquí en la tierra podemos ver que no tenían lo suficiente como para llevar un cordero, ¿no? Pues tuvieron que recurrir pues al sacrificio que hacían los que eran más pobres. Mejor 2 tórtolas o 2 palominos, ¿no? En este caso ellos llevaron 2 tórtolas. ¿Y por qué digo aquí en la tierra? Porque realmente sabemos que ellos tenían una riqueza mayor, y en sus manos tenían al Salvador del mundo, y tenían una riqueza espiritual, quizá no aquí en la tierra las riquezas del mundo, no tenían ni para comprar el cordero, pero tenían una riqueza que va más allá, en el reino de nuestro Padre Celestial, ¿no? Y así como José y María, yo te diría, amado, nosotros también tenemos a Jesús, a un Salvador que vino a dar su vida para que tengamos todas las riquezas de la vida eterna, ¿sí? ¿Al lado de quién? De Él, ¿no? Al lado de nuestro Dios. Así como ellos iban pensando que a lo mejor pues llevaban a su hijo y llevaban las 2 tórtolas, que era el sacrificio menor que se podía entregar, ¿sí? De la misma manera, a lo mejor podemos sentir que aquí no tenemos todas las riquezas que ofrece el mundo, las cuestiones materiales, pero si también tenemos a Jesús con nosotros, tenemos gran riqueza, que pasa y sobrepasa más allá de las riquezas de aquí. Nosotros tenemos una riqueza que no es nada más limitada a este mundo. Tenemos un reino que vamos a heredar y que es un reino eterno. Aquí las cosas van a pasar, ¿no?
Aquí las cosas materiales se quedan, ¿no? Aquí las cosas materiales se van a corroer, ¿no? Van a deshacerse, van a terminar un día. Pero allá arriba, todo va a seguir por la eternidad. Ahí es donde tenemos que tener nuestros ojos puestos. No en las riquezas terrenales, hermano. Tenemos que tener puestas nuestros ojos, todos nuestros objetivos deben de estar puestos en Cristo. En Cristo. Y yo te diría, ¿en verdad están puestos tus ojos en Cristo, amado? Piénsalo bien. ¿Estás atando tesoros en el cielo? ¿O tus tesoros están atados aquí, en la tierra? ¿En dónde está tu corazón? ¿Cómo te puedes dar cuenta? Piénsalo bien. ¿A qué le estás dedicando más tiempo en tu vida? ¿A adorarlo a Él? ¿A ser obediente a Él en las cosas que haces día a día? ¿A darle la gloria a Él? ¿O a adorar tus cosas, ¿no? terrenales? Haciendo todo solo para ti. Ahí es donde nos podemos dar cuenta en dónde realmente están puestos nuestros ojos, en dónde está nuestro corazón. Amén. Muy bien. Vamos al 25, por favor. Regresemos. Lucas 2, 25. Pris. Gracias. Fíjense cómo Dios de inmediato les va a mostrar la verdadera riqueza que tenían ellos ahí en sus manos. La verdadera riqueza que traía ese pequeño niño de 8 días y lo que iba a traer de riquezas tanto para sus padres como para el mundo entero. ¿Okay? El 25, sí, por favor. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. Sobre él. Así que vámonos hasta... A ver, sí, también el 26 y 27, por favor. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Síguele. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Amén. ¿Se dan cuenta? Después de que ellos cumplen en obediencia con la circuncisión, después de cumplen con la purificación, con ponerle el nombre de Jesús y llevar después de la purificación, llevar las 2 tórtolas, Dios les presenta ahí a un varón, ¿qué dice? Es llevado por el Espíritu, ¿no? Y al final, como dice, ellos estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Dios estaba usando precisamente a su Santo Espíritu sobre un hombre justo y piadoso, dice ahí, ¿no? Justo y piadoso, que esperaba, un hombre lleno de esperanza, que esperaba la salvación de Israel. Un hombre que tenía tanta esperanza, pero que eso le había sido dado por el Espíritu, ¿no? Dice, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese, ¿a quién? Al ungido del Señor. Él no iba a morir, ¿no? No sé cuántos años tendría ya Simeón, pero ya era un hombre que estaba esperando la muerte. Era de edad avanzada, ¿no? Y él sabía que él no iba a morir hasta que llegara el ungido del Señor, hasta que viera al Mesías, al Salvador de Israel, ¿sí? ¿Quién le había puesto esa esperanza de salvación? El Espíritu. Amén. El Espíritu de Dios que dice ¿qué? Que estaba sobre él, ¿no? ¿Y quién le había revelado que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor?
También el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y quién lo movió? Dice que fue movido por el Espíritu, ¿no? Lo movió al templo el Espíritu Santo, ¿no? Lo dice en el 27. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Fue un momento exacto. Si se fijan, se juntó la obediencia de ellos y la obediencia de Simeón, porque dice que era, ¿qué? Un varón justo y piadoso. O sea, ¿qué habíamos dicho que significa ser justo delante de Dios? ¿Recuerdan? Hacer lo correcto, ¿no? Un hombre justo era el que hacía lo correcto delante de Dios. Entonces, y si dice que es justo y piadoso, era un varón obediente. Y aquí vemos que se junta la obediencia de ellos, de María, de José, y la obediencia de Simeón. Y al momento de que ellos están llevando a Jesús para cumplir el rito según la ley, la de los 2 palominos o 2 tórtolas, ¿no? No la de la riqueza terrenal, ¿no? Sino de la riqueza espiritual. Entonces, en ese momento, también el Espíritu llama a Simeón y lo mueve hacia el templo para que se encontraran. En el momento que ellos llevaban al niño, se encuentran a Simeón. Y Simeón entonces lo toma en sus brazos y que dice, bendijo a Dios, diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. ¿Qué le está diciendo ahora? ¿Ya puedo morir? ¿Ya me puedo ir, no? Me despide, Señor, habiendo cumplido lo que tú me habías dicho, ¿no? ¿Qué le estaba diciendo? Señor, eres fiel, ¿no? Cumpliste lo que había revelado tu Espíritu. Porque han visto mis ojos tu salvación. Es, amado, exactamente esta declaración que está haciendo Simeón, si se dan cuenta, es nuestra verdadera riqueza. Que Cristo vino a nosotros y nuestros ojos han visto la salvación de Dios. ¿Y qué dice en el 31? La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Como había sido profetizado por Isaías, ¿sí? Y gloria de tu pueblo Israel. ¿Se dan cuenta? Jesús es la gloria del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Pero es esa luz para revelación ¿a quién? A nosotros, a los gentiles. Es luz para que nuestros ojos también, así como Simeón, vean la salvación del Señor, ¿no? Que nosotros también podamos decir como Él, mis ojos, ¿no? Han visto tu salvación, Señor. Y dice el 33, ¿no? Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Después de esa declaración hermosa y bendecir a Dios, que además estaba enfrente de él mismo, ¿no? De Simeón, lo tomó en sus brazos al niño. También, ¿qué hizo Simeón? Los bendijo a ellos, ¿no? Primero bendijo a Dios y después los bendijo a ellos. Y dice, se los leo yo, el 34, y los bendijo Simeón, ¿no? Y dijo a su madre María, he aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Fíjense lo que iba a suceder. Jesús iba a morir. Lo que le está diciendo, que esa espada iba a traspasar su alma, ¿no? De María. ¿Y qué? ¿Para qué? Dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Iba a ser este niño para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Unos iban a caer, iba a ser revelado su pecado, el corazón iba a ser endurecido y les iba a ser oculto que él era el Mesías, pero muchos otros iban a ser levantados, salvados, ¿sí?
muchos son los llamados y pocos los escogidos. Había ahí pocos escogidos que iban a recibir precisamente y que se les iba a ser revelado, ¿sí?, en sus corazones a Cristo Jesús. Y dice, estaba también allí Ana, ¿no?, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Voy en el 36. De edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amado, nuevamente la obediencia aquí está presente. Ana, que vivía en adoración, ¿no?, constante, día y noche. Ana la profetiza, que también profetiza a Dios con su vida, ¿no? Adoraba con su propia vida, ella, a Dios, y estaba esperando de igual manera, ¿sí? Le hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ella era una viuda, ¿qué dice? Hacía 84 años, ¿no? Y enviudó a los 7 años de haberse casado. Entonces estamos hablando de que tenía más de 90 años, ¿no? Y casi 100, porque no creo que se haya casado luego. O sea, se han de haber casado, se casaban jóvenes, a lo mejor 13, 14 años, o 16, más los 84 más 7, entonces casi tenía 100 años, y vivía 84 años de su vida, había pasado en adoración a Dios, día y noche. Y lo que estaba viendo, ¿sí?, era precisamente al Hijo de Dios, al Mesías, y no dejó de ¿qué? De hablar, ¿no? De hablar de él, de hablarle a todo mundo que ya había visto a ese niño, que era la salvación de Israel. El Espíritu de Dios, volvemos a verlo, ¿no? Vemos nuevamente, ¿se fijan? Al Espíritu Santo ahora manifestándose en Ana, ¿ok? Y ya lo hemos hablado mucho. La llenura del Espíritu, ¿no?, viene de nuestra constante búsqueda de las cosas de Dios, ¿no?, de nuestro tiempo que consagramos a Dios. Y aquí está el ejemplo en Ana. Estaba constantemente en oración y ayuno con el Señor, buscando las cosas de Él. Y así fue que el Espíritu Santo la usó para que profetizara también a los demás lo que Dios le había dejado ver. Porque sus ojos también, al igual que Simeón, habían visto la salvación del Señor. Amén. Y de ahí regresan a Nazaret. En el 39 dice, después de haber cumplido todo lo prescrito en la ley del Señor, después de haber sido obedientes, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Después de haber cumplido todo lo que Dios les había prescrito, ¿no?, en su ley, de haber hecho lo que Él les había dicho y de haber recibido estas bendiciones de Dios por medio de Simeón y de escuchar las maravillas, ¿no? Dice que se maravillaban porque escuchaban todo lo que hablaban de su hijo. Se disponen a regresar a Nazaret para seguir viendo cómo el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios, dice, era sobre él. El mismo Jesús, ¿se dan cuenta? Desde niño, dice que se llenaba de sabiduría. ¿Ok? Él crecía. Su cuerpo físico iba creciendo. Estaba siendo cuidado y bendecido por Dios. Pero también él se estaba llenando de sabiduría. ¿Ok? Se preparaba, leía las escrituras, porque ahí es donde está la sabiduría. Y lo vimos bien, ¿no? Cuando se enfrentó a los maestros de la ley, a los fariseos,
Jesús manejaba a la perfección todas las escrituras, mejor que ellos mismos, ¿sí? Este niño crecía en sabiduría, leía, se preparaba, se llenaba de la sabiduría de su Padre Celestial. Y por eso, aquí lo vemos, ¿no? La gracia de Dios era sobre él. Era obediente, y sabemos que fue obediente hasta la muerte de cruz, pero vemos que fue obediente incluso desde niño, ¿sí? Desde niño ese niño ya era apartado, sabemos que era mismo, Dios mismo, ¿no? Pero él mismo se apartaba y sabía ya cuál era su papel, ¿sí? Por eso se preparaba en las cosas del Padre. Yo te diría, amado, si el mismo Jesús lo hizo, si él él podía haber dicho, bueno, yo soy Dios, yo sé todo, ¿no? No, él sabía que también su cuerpo, así como se fortalecía, su espíritu tenía que fortalecerse y crecer también en sabiduría. ¿Están de acuerdo? Crecer también en sabiduría. Nosotros también, amado, deberíamos de hacerlo, ¿no? Si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no? Nosotros también, amado, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también tenemos que crecer en la sabiduría de su palabra, en el conocimiento de Cristo cada día. Yo te invito, amado, a que no dejemos de fortalecernos en el Espíritu y que nos llenemos de sabiduría cada día, todos los días, y que así también, así como era la gracia de Dios sobre Jesús, que también así esa gracia sea sobre nosotros. Esa gracia sea sobre nosotros. Llenémonos del Espíritu de Dios. Llenémonos de su sabiduría, de su bendita palabra. Este es el medio que Él dejó precisamente para nosotros, para que nosotros nos llenáramos de esa sabiduría. No hay otra cosa. Toda la sabiduría de Él, que Él dejó revelada para nosotros, está aquí, en su bendita palabra. Toda la palabra es inspirada por Dios. Sí, toda. Lo dice, se lo dijo Pablo a Timoteo. Aquí es a donde debemos ir cada día, amados. Cada día de nuestras vidas, ir a la palabra de Dios y buscar adorarlo. Conforme más vayamos llenando nuestro corazón, nuestra alma de las cosas de Él, ¿sí?, más vamos a poder obedecer, más vamos a poder saber qué es lo correcto delante de Él, más vamos a poder ser como Simeón, varones justos y piadosos. Pero si no sabemos qué le agrada a nuestro Señor, ¿cómo podríamos hacer lo recto, lo correcto delante de Él, ¿no? ¿Cómo podríamos ser justos? ¿Se dan cuenta? Esa gracia de Dios tiene que ser sobre nosotros, pero busquémoslo, como lo hacía el niño Jesús, creciendo en la sabiduría de Dios, como lo hacía Ana, haciendo las cosas agradables a Dios día y noche, no nada más cuando estemos aquí en la congregación, cuando salgamos, cuando hagamos negocios, cuando trabajemos, cuando estudiemos, cuando cada cosa que hagamos debe de ser para darle la gloria a Dios. Y de esa manera vimos cómo obró el Espíritu, ¿no? Obró en José, en María, en Simeón, llevándolo al templo para que, lleno del Espíritu, les pronunciara esa bendición, bendecir a Dios y bendecirlos a ellos. Y que Ana después, igual llena del Espíritu, se acercara, lo viera y le contara a todos quién era ese niño. El Espíritu Santo actuó de una manera maravillosa. De esa misma manera, amado, el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Que podamos ver ese fruto del Espíritu Santo visible en nosotros. Pero así como lo hicieron ellos, hagámoslo nosotros. ¿Okay?
así como lo hizo el mismo Jesús, el mismo Dios hecho hombre, iba a las cosas del Padre constantemente y crecía en sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Gloria a nuestro Señor Jesús por tanto y tanto que nos ha dado. Dios los bendice. Gloria a Dios.